Muy buenas noches, chicos. El día de hoy tengo el agrado de presentarles el primer curso del año, el cual va a estar brindado mediante la unión tanto del comité CPPC con CPC referente a los tipos de publicaciones científicas y su estructura, siendo esta la ponencia número 1 titulada Artículo original a cargo de la universitaria Andrea Cortés Soto, la cual es presidenta SOCEMI 2022, así como también directora internacional de la Red Estudiantil de Prevención Cardiovascular en la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, y también pasante en la Escuela de Verano de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la Clínica Bendaño 2022. Ahora tengo el agrado de darle la bienvenida a Andrea, que va a empezar. Muchas gracias, Cintia. A ver, voy a poner compartir pantalla. Bueno, ante todo, estoy agradecida, gracias a Brit y al equipo de CPPC y también de CPC por tener esta iniciativa. Y como recalcó Cintia, este es el primer curso en materia científica que se está llevando a cabo en nuestra sociedad. Y me es grato ver también a distintos societarios, de titulares ordinarios y también aspirantes al estar presente en estas capacitaciones, porque uno de nuestros pilares dentro de la sociedad es la investigación. Así que muy agradecida. Y bueno, justo el tema de hoy que me toca exponer, que es un poquito más, es acerca del artículo original, específicamente más o menos su estructura y más o menos las partes en cómo podemos ir redactando, ya que tiene de forma general cuatro partecitas, el trabajo o artículo original de investigación. Pero primero, antes de iniciar con la estructura y la redacción, primero tenemos que tener en cuenta unos puntos que deben de ser primero la búsqueda bibliográfica y también la pregunta de investigación pico y Clitnisfen. Nosotros quizás alguna vez cuando ustedes han estado leyendo algún libro o han estado escuchando alguna clase de alguno de nuestros doctores y justo decían de que, bueno, de acuerdo a tal tema, todavía no hay evidencia o sus resultados o el accionar o también este tratamiento, este medicamento todavía no está comprobado al 100% que pueda funcionar, que tenga beneficios para el paciente, etcétera, como que deja un vacío, como que nos llama la atención y digamos, quizás algunos se han puesto a buscar, quizás otros se han quedado con esa idea y el momento de buscar no han encontrado tanta información sobre esa incógnita que se les ha llevado a cabo durante esa ponencia, durante ese curso o leyendo sus libros de medicina. Entonces, más o menos ahí tenemos ya una preconcepción de una pregunta de investigación, pero de forma general. Sin embargo, no necesariamente porque nosotros tengamos esa pregunta de investigación semi planteada, quiere decir de que la podemos desarrollar al toque y posteriormente redactarlo como trabajo original y posteriormente publicarlo. No es así. Cuando ustedes tienen una idea, quizás tengan una idea general, no estructurada como esta pregunta pico, pero sí algo general. Lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar información, buscar artículos científicos que más o menos estén relacionados a lo que ustedes están interesados. Y si es que encuentran bastante información respecto a ello, quiere decir de que su idea que ustedes han tenido ya ha sido respondida. Y por ende, si es que ustedes lo desarrollan, o una de dos, o van a publicarlo en algunas revistas Q4, o esas mismas revistas también les pueden rechazar porque no completen o no tienen ese criterio final que es la de novedosa o novedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos nuestra preguntita y empezamos a buscar información, ya sea en el mismo Google, pueden buscarlo, o también ya si es que algunos ya saben hacer una estrategia de búsqueda en diferentes bases de datos como la de PubMed, pueden ir buscando. En cuestión si es que no encuentran o ven poca información y también que no se adecua a nuestro contexto, entonces ahí ya ustedes pueden ir planteando la pregunta de investigación en el formato pico, que es en este de abajito que se puede observar. En este. Esta pregunta pico tiene cuatro componentes y en realidad es un acrónimo. El P se va para paciente o para población, el I para una intervención, el C para una comparación y el O para un outcome o un resultado.
Por ejemplo, en pacientes, ustedes tienen que definir más o menos cuál es su público objetivo respecto a la investigación. El grupo de personas o de pacientes en el cual ustedes quieren plantar esa idea. En este ejemplo, se quiere tomar como población o como paciente a mujeres embarazadas que tengan un bajo riesgo. En intervención es más o menos qué es lo que se le puede aplicar a ese paciente o esa población. Mayormente se puede aplicar tratamientos médicos o también algunas pruebas diagnósticas. En este ejemplo, están utilizando la monitorización fetal electrónica. La comparación es el gold estándar, lo que normalmente se utiliza para evaluar esa intervención o esa población de interés, dependiente de lo que ustedes desean. En este caso, están utilizando la ocultación intermitente, que sería el gold estándar para monitorizar los latidos fetales en mujeres embarazadas, ya sea de bajo o alto riesgo. Y el outcome es lo que ustedes quieren observar en ese planteamiento. ¿Qué es ese resultado? En este caso sería si es que se utiliza la monitorización fetal electrónica en vez de utilizar el método tradicional de ocultación intermitente, esto podrá reducir la mortalidad perinatal. Más o menos ustedes ahí pueden ir formando sus preguntas picos y eso más o menos sería la estructura de la pregunta pico. Ya una vez identificado estos, ustedes tienen que pasar a los criterios FINER. Estos criterios FINER también son acrónimos, pero de 5 criterios. El F va para factibilidad, el I para el interesante, el N para novedoso, E de ética y R relevante. Y ustedes, cuando ya tengan definido su pregunta de investigación, tienen que ir más o menos puntuando si es que es factible, si es que es interesante, si es que es novedoso, ético, relevante. Respecto a la factibilidad, quiere decir si es que ustedes pueden desarrollarlo dentro de su contexto. En este caso, mayormente todos están en ICA, así que esta investigación se puede realizar en ICA, específicamente quizás se puede realizar en algún hospital o no. Tienen que ver más o menos el número de pacientes en los cuales ustedes van a desarrollar esta intervención, el tiempo y la duración, bueno, la duración de cuánto se va a prolongar este trabajo de investigación en la parte de la ejecución por parte de la intervención. Si es que la ejecución les va a generar un alto o bajo costo y también se tiene que tener una asesoría metodológica y también temática. Eso más o menos tienen que tener por parte de la factibilidad. En cuestión de lo interesante es si es que nos llama la atención, no solo ustedes, sino también a sus compañeros, al entorno proximal que ustedes tengan, y también si es que ustedes lo ven pertinente, que sea interesante para la comunidad científica, en este caso nuestra área sería Ciencias de la Salud, Medicina. También si es novedoso, como les había mencionado, esto de novedoso va de la mano con la búsqueda bibliográfica. Si es que encontramos de que hay muchos artículos que tocan casi el mismo punto, ya no sería novedoso, no llamaría la atención y tampoco no sería interesante ni aplicable publicarlo en alguna revista científica. Lo ético es ver más o menos la relación entre beneficio y riesgo, si es que estos beneficios van a superar los daños que se le puede repercutir a los pacientes y bueno, si es que se respetan los principios de los derechos humanos. Y lo relevante es si es que los resultados de su proyecto o artículo de investigación van a tener una repercusión beneficiosa para el hospital, para esa población, para el manejo y también para la futura toma de decisiones respecto a ello. Más o menos así sería la introducción de cómo ustedes pueden ir formulando su pregunta pico y también, de acuerdo a los criterios FINER, ver si es que es factible, mayormente factibilidad y novedoso son los que más pesan y ético también irrelevante. En realidad todos pesan, pero más esto, si es que también es reproducible. Más o menos pueden ir viendo si es que su idea puede ser ejecutable o no. Ahora, específicamente hablando de un artículo original, tenemos una estructura. En este caso, lo que mayormente se utiliza es el formato IMRD. El I va para la introducción, el M para métodos, el R para resultados y la D para la discusión. En este caso, en este articulito pusieron el A,
que en realidad no es una pregunta de nada, solo era resultados and discusión, que es I. Entonces, en realidad, acá en Latinoamérica se le conoce como IMRD. Estas secciones tienen que responder a una pregunta en específico. La introducción es por qué se ha hecho, por qué están planteando esa idea de investigación, en los métodos, cómo ustedes han podido realizarlo y ejecutarlo, en los resultados, cuáles son los conocimientos que están aportando en base a su artículo, qué es lo que ustedes han encontrado, y en la discusión ¿es relevante o no, comparado con otros artículos publicados? Y bueno, que de ahí también pasaríamos a esta partecita, que serían algunos consejos para escribir cada parte. Lo que sí se tiene que mencionar acá es que algunas veces tenemos que tener en cuenta de que cada sección va a tener un límite de palabras en total. Esto puede depender también de la revista a la que ustedes están mandando. Sin embargo, generalmente la introducción y la discusión son las dos secciones que tienen más palabras. En resumen, tiene pocos, métodos también es algo conciso, resultados también. Más o menos pueden ver acá también algunas recomendaciones, pero acá ya se ve que se está agregando el título, la autoría y el resumen. Estos tres se les agrega ya cuando ustedes están enviando su trabajo de investigación a alguna revista. El título se recomienda de que sea conciso, que sea breve, pero que explique la esencia del artículo original. En la autoría se refiere al orden de los autores. En esto pesaría más o menos la contribución que tiene cada uno, porque siempre en un trabajo de investigación va a haber un autor principal, que es el que organiza todo, coordina todo, chequea todo después de que se haya ejecutado todo el artículo original. Y también hay un autor corresponsal, que es la persona que puede ser el autor principal también, o también otros autores que son los encargados de enviar su artículo científico a alguna revista. En el resumen es algo conciso que va a involucrar las 4 secciones que hemos mencionado, tanto la introducción, métodos, resultados y discusión de una forma breve, sin referenciar. Y bueno, acá tenemos la introducción, los métodos, resultados y discusión que les voy a explicar a continuación. Sin embargo, antes de poder desarrollar todas estas partecitas, ustedes más o menos tienen que ver también a qué revista publicarían su artículo de investigación. De forma general los... De forma general puse más o menos la cantidad máxima de palabras que se tiene que tener en cada sección, de acuerdo a la revista peruana de medicina experimental, que justo es la revista del INS acá en Perú. Y bueno, en artículo original, en el resumen piden como máximo 250 palabras y en el contenido incluye las 4 secciones que les había mencionado, tanto introducción, métodos, resultados y discusión, que juntos tendrían que tener como máximo 3.500 palabras. Además, ustedes también pueden agregar figuras y también tablas, los cuales entre ambas tienen que tener como máximo un número de 6. Y también le ponen un límite de las referencias bibliográficas que ustedes pueden tener. En el caso del artículo original, les pide como máximo 30 referencias. Y bueno, acá, si es que realizan una revisión sistemática, sería muchísimo más el número de referencias que pueden tener. Ahora, partiendo por el título se podría decir que es lo que nos da curiosidad al leer un artículo científico. Debe de ser llamativo y debe de contener algunos puntitos. ¿Se acuerdan que les dije más o menos de las preguntas picos que tienen cada uno su componente, la población, intervención, la comparación y el resultado, que no necesariamente se va a cumplir porque hay diversas variaciones de pico, pero les estoy poniendo ahí la tablita como referencia. En el título tienen que estar la mayoría de sus componentes explicados y también el diseño del estudio. Mayormente cuando se dice diseño del estudio, generalmente se pone explícitamente cuando son revisiones sistemáticas y cuando hay metaanálisis. Sin embargo, cuando son observacionales, ya sea observacionales o experimentales, algunas veces eso no lo incluye. Pero cuando son revisiones sistemáticas, sí o sí lo ponen. Esto también, como les dije, debe tener todos esos componentes de la pregunta pico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan una búsqueda bibliográfica avanzada, cuando hagan sus estrategias, cuando utilicen sus booleanos, los términos mesh, etcétera,
van a tener que utilizar esos términos específicos para encontrar artículos que sean similares al de ustedes. Y poniendo esos componentes es la forma en como ustedes también encuentran otros artículos similares. Es por eso de que debe de facilitar la búsqueda electrónica para que sea sensible y específica en esa base de datos que ustedes estén buscando. Y bueno, lo recomendable es que máximo tenga 15 palabras. Sin embargo, esto también va a depender de la revista a la que están enviando y también más o menos de qué va a tratar su artículo. Hay algunos que son bien concisos y hay otros que son muy larguitos sus títulos, pero son necesarios. Ahora, la parte del resumen, más o menos son 250 palabras y en el INS también es, la revista peruana Médico Experimental también es 250. O en algunas revistas lo toman en cuenta como el 10 o el 15% de la longitud de la introducción. Este resumen es como que también, aparte de título, va a llamar la atención del lector, porque el lector así de la nada no va a leer todo el artículo científico, sino que tiene que leer más o menos de qué va a tratar, y eso se encuentra en el resumen. Tiene que llamar la atención al lector y tiene que ser escrito en pasado. Algo característico del resumen es que a comparación de las otras secciones que son la introducción, teorías y métodos y la discusión que sí necesitan referencias, esta no va a ser necesario porque es una síntesis de todo el artículo. Y bueno, se debe de escribir al finalizar la redacción del artículo. Entonces, hablando de la introducción, como les había mencionado al inicio, la introducción, los métodos, los resultados y la discusión tienen que responder a determinadas preguntas. La introducción responde a por qué se ha hecho esa investigación o esa idea, por qué se ha desarrollado. Aparte, esto tiene que tener una forma de redacción en voz activa. Si es que están redactando algunos sucesos que han pasado en la actualidad, lo tienen que poner en tiempo presente. Sin embargo, si es que no son establecidos en la actualidad, pero si son pasados, sí tiene que ser como pasado perfecto. Acá se pone definir las abreviaturas porque hay algunas veces en que a lo largo del artículo se puede poner algunas abreviaturas. Supongamos que es HTA, de hipertensión arterial. Sin embargo, no necesariamente los que van a leer su artículo científico van a ser personas pertenecientes a ciencias de la salud, sino también pueden ser personas, público en general, que quiera leer algo en específico de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, en introducción, cuando ustedes introduzcan un término que pueden posteriormente poner en abreviaturas, tienen que poner en primer lugar su nombre completo. En este caso, en el primer párrafo, si van a hablar de hipertensión arterial, tienen que poner explícitamente hipertensión arterial, al costadito su abreviatura HTA, y ya cuando lo quieran volver a mencionar, ya de frente pueden mencionar las abreviaturas. En introducción, sí o sí, ustedes tienen que ir referenciando todos los artículos de los cuales ustedes extraen las ideas para poder armarlo. Y bueno, generalmente consta de 3 párrafos. Estos 3 párrafos están resumidos en este cuadrito. El primero sería o se centraría en qué es lo que se sabe respecto al tema. El segundo sería el vacío de información que ustedes hayan encontrado y como que de ahí recalca un poco la importancia de por qué ustedes están realizando esta investigación. Y el tercer párrafo recae en la justificación y también en el objetivo. Bueno, como pueden observar, en el primer párrafo de lo que se sabe van a ir de lo general a lo específico. Si es que ustedes están hablando de hipertensión arterial, lo recomendable es que primero hablen un poquito de estadísticas sobre la prevalencia a nivel mundial, de ahí un poquito a Latinoamérica y de ahí si es que lo están realizando tanto en Perú o en Ica, contextualizar la prevalencia de hipertensión arterial en nuestros medios. Y el primer párrafo se va a encargar de llamar la atención del lector, como también contextualizando un poco el trabajo. El segundo párrafo es lo que no se sabe, ahí va a recaer el vacío de información o de conocimiento y también va a diferenciar nuestro trabajo de los antecedentes. Hay algunas veces en que, como les dije, ustedes tienen que revisar su búsqueda bibliográfica y quizás su idea se parece a otras ideas publicadas, otros artículos publicados. Sin embargo, ustedes pueden darle como que una diferenciación y ahí sí podrían publicarlo. Y ahí también recaería el vacío de información ahí, en el segundo párrafo.
Y en el tercer párrafo es más o menos qué es lo que ustedes van a hacer en base a los resultados que van a obtener en el futuro. Esto va a ser la justificación que también recaería en cómo va a influenciar este trabajo en el sector salud, en esa población de estudio, en el manejo, en la terapéutica y en la toma de decisiones, y también la solución a ese problema. Además de que en este tercer párrafo van a tener que agregar el objetivo general de su estudio. Ahora, pasando a métodos, o mejor, de forma didáctica les voy a hacer una comparación entre las partes y también en algunos artículos que han sido publicados previamente. Uy, disculpen, acá está. Acá hay uno. En realidad he estado viendo algunos artículos de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública para que ustedes puedan observar, y justo estaba chequeando algunas introducciones para que puedan ver. Como ahorita estamos hablando de artículos originales primarios, esta es de la introducción de una revisión sistemática. Sin embargo, lo estaba leyendo y me pareció pertinente mostrarles. Acá en el primer párrafo, y justo también habla de la hipertensión arterial, como les había mencionado, se tiene que ser explícitos y escribir en su totalidad la patología que están abordando. En este caso sería hipertensión arterial, y al costadito le ponen ya su abreviatura, que en este caso la han puesto como HT. Aparte, ya después de haberlo introducido, ya pueden utilizar las abreviaturas a lo largo de la introducción, como pueden estar observando por acá. En este primer párrafo están dando la importancia de lo que saben de la hipertensión arterial, que afecta a más de 100 millones, o bueno, a 1 millón de personas, a 1 billón de personas en el mundo, especialmente en países de mediano y bajos ingresos, de que hay bajas tasas de diagnóstico en países subdesarrollados y que también tiene un gasto en salud del 10%. Les está introduciendo de lo que se está sabiendo. Sin embargo, acá en el segundo párrafo ya están introduciendo más o menos de lo que va su artículo de investigación, que es en la prevalencia y la incidencia. Y también como que un poquito de vacío de información es de que todavía acá en nuestro contexto hay unas tasas más bajas de diagnóstico, tratamiento y control, especialmente en personas que viven en áreas rurales y de bajo nivel socioeconómico. Y posteriormente acá ya está un poco la justificación y también contextualizando que es acá en Perú. Y posteriormente, justo en en las últimas palabras, ya están definiendo el objetivo principal. Más o menos así es como deberían de estructurar su introducción en el artículo original que estén redactando. Ahora, volviendo a la segunda sección, que sería métodos. Algunos llaman métodos, otros lo llaman materiales y métodos, pero en general la esencia es la misma. Esto va a responder a la segunda pregunta, que es cómo se ha hecho, cómo ustedes lo han ejecutado, cómo lo han realizado. Y algo muy importante de esta sección es que debe de ser reproducible. O sea, ustedes van a explicar paso a paso lo que han realizado, y posteriormente, si es que otras personas o otras facultades están interesados, si quieren realizar casi lo mismo, entonces van a optar por la metodología que ustedes están proponiendo y tienen que tener más o menos los parecidos o similares resultados a los de su artículo. Es por eso de que sí o sí debe ser reproducible. Además, tiene que ser claro y también tiene que ser escrito en pasado, porque cuando lo estemos publicando ya sabemos de que lo hemos ejecutado anteriormente, por eso es el pasado. Y esto va a estar compuesto por subsecciones como el diseño, la población, la muestra y muestreo, variables, los procedimientos, análisis de datos y aspectos éticos. En realidad, esto quizás por tantos subsecciones les puede como que chocar un poquito, decir que es difícil, pero en realidad esto también, estas partes se ven en el proyecto de investigación, porque algo que recalcar es que cuando ustedes tengan su idea de investigación, de frente no lo van a realizar en formato de trabajo de investigación o un trabajo original, sino que tienen que hacer un proyecto de investigación que en esencia tiene introducción y también métodos. Así que más o menos esos dos están relacionados. Siguiente. Respecto al diseño, que es una de las primeras partes que se toca en la metodología, tenemos que saber si es que nuestro estudio va a ser observacional o experimental. Esto va a recaer en la pregunta si es que existe alguna intervención o no. Si es que nuestros pacientes
observar el efecto de algún medicamento X, de alguna prueba diagnóstica X, etcétera. En caso no expongamos a ninguna de estas intervenciones a nuestra población, entonces se le va a considerar como observacional. Dentro de estos trabajos observacionales, tenemos que ver si es que va a haber un grupo de comparación o no. Si es que no va a haber, si es que ustedes van a tomar a la población en sí como una totalidad, se les va a considerar como estudios observacionales descriptivos. Estos pueden ser casos clínicos, pueden ser series de casos. En casos clínicos requeriría los reportes de casos, que mayormente es cuando están rotando en un hospital y ven un caso poco frecuente en nuestro contexto. Entonces ahí podrían estar publicándolo y redactándolo. En estudios transversales es lo que mayormente se hace, transversales en un periodo de tiempo en específico, y no se va a comparar con nada, la población se va a tomar como totalidad. En cambio, si es que nosotros queremos comparar dentro de nuestra población a dos subgrupos, entonces se les consideraría como analíticos. Y estos también, dependiendo del tipo de muestreo, se van a dividir en casos controles y en estudios de cohortes. En casos controles, más o menos se quiere observar el desarrollo de la enfermedad, y en estudios de cohortes, la exposición que posteriormente va a predisponer la enfermedad. Si es que en nuestro estudio nosotros sí estamos realizando intervenciones, como les dije, puede ser un tratamiento farmacológico, una prueba diagnóstica, etcétera, se les va a considerar como experimentales. Y acá tenemos que ver si es que los pacientes que van a ser incluidos en nuestros estudios van a ser elegidos al azar o no. Si es que no son elegidos al azar, entonces se van a considerar como ensayos clínicos no controlados o cuasi experimentales. Sin embargo, si es que ustedes van a elegir al azar a los pacientes que se les va a incluir, claro que tienen que cumplir con los criterios de inclusión y selección que ustedes van a proponer posteriormente, se les va a considerar como ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Y bueno, que estos tienen un mayor grado de evidencia comparados con los descriptivos. Aparte, también tenemos otros tipos de diseños que también ya dependería de cómo ustedes quieran abordarlo. Si es que es la finalidad del estudio, puede ser descriptivo o analítico. Analítico sería este o este. Y bueno, se requeriría en un estudio observacional. La secuencia temporal, si es que va a ser transversal, en un punto durante el tiempo, o longitudinal, que puede ser en un periodo de tiempo, que ustedes pueden determinar que puede ser meses o años. En el control de la asignación de los factores de estudio, que sería si es que se va a imponer alguna intervención o no, se podría poner como observacional en caso no se exponga nada, o si es que sí se expone, sería experimental. Y al inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos, que puede ser prospectivo, que a partir de la fecha de ejecución de su trabajo se va a iniciar con la recolección de los datos, o retrospectivo, en que anteriormente se ha desarrollado todo y ustedes simplemente lo quieren recolectar, y este retrospectivo puede ser a través de una ficha de recolección de datos o a través de la recolección de estos datos a través de las historias clínicas, ya sea físicas o también electrónicas. En cuestión de nuestra población, es más o menos dónde se está realizando el estudio y también de las personas que se le van a incluir en el estudio. Acá se tiene que más o menos describir los factores geográficos, los socioeconómicos, las enfermedades o patologías que se van a estudiar, etc. Pero siempre va a depender del estudio. Por ejemplo, nuestra población serían pacientes adultos mayores con hipertensión arterial que viven en altura. Ahí estamos como que englobando a todas las personas que pueden ser incluidas en nuestro estudio. Sin embargo, es imposible, si es que el estudio, bueno, la población es gigante también, es imposible poder realizar o obtener información de cada uno de ellos. Es por eso que de toda esta población en general, tenemos que sacar una muestra y muestreo y realizar un muestreo. Esta muestra se podrá decir que es un tamaño relativo perteneciente a la población que va a ser significativa. Este cálculo de tamaño de muestra se puede hacer de forma manual a través de algunas fórmulas, o también se puede realizar a través de un programa que se llama EPIDAT. Sin embargo, para cuando son estudios
de transversales o de cortes o de casos controles, para calcular este tamaño de muestra, ustedes tienen que también haber buscado la prevalencia e incidencia de las patologías de estudio en otros trabajos y tomar eso como referencia para realizar este cálculo. También es cómo se realizó el muestreo, porque simplemente no es, se estratifica en, bueno, se divide en dos, en muestreo probabilístico y no probabilístico, y más o menos ustedes tienen que determinar cuál es el que se adapta más a su diseño. Y los criterios de selección, inclusión y exclusión. Respecto al muestreo, el más conocido es el muestreo probabilístico, que se divide en aleatorio simple, sistemático, estratificado y conglomeración. Lo que normalmente y generalmente también se recomienda es hacer un aleatorio simple, en el cual ustedes de una población en general pueden elegir a cualquier persona y esa persona va a tener la misma probabilidad de ser incluida en el estudio que los demás. Sin embargo, ya para los sistemáticos y estratificados ya es un poquito más complejo, al igual que los conglomerados. Y tenemos otro que sería el muestreo no probabilístico, que generalmente es lo que últimamente en pandemia se ha estado realizando, que sería a conveniencia, que mayormente hemos visto de que quizás también ya les han pasado, que son unos formularios en Google Forms y que algunas veces le dicen, por favor, compartan a sus compañeros, a sus familiares para que lo rellenen. Eso ya no sería aleatorio, sino sería por conveniencia, ya sabiendo más o menos cuáles son las personas que van a rellenarlo. Y eso se lo consideraría como no probabilístico. Respecto a las variables, ustedes tienen que definir esas variables. Esto va a ser una definición teórica, una definición operacional y también su escala y el tipo de variable. No puse un cuadradito porque esto también lo pueden ver en internet o también cuando se desarrolle un proyecto de investigación. Sin embargo, un ejemplo sería hipertensión arterial. Tendríamos ya, por ejemplo, la definición teórica sería elevación de la presión arterial, así algo simple. La definición operacional sería poner cuándo se les considera presión arterial normal, hipertensión grado 1, grado 2, grado 3. Así sería. Eso sería la operacionalización, o mejor dicho, la definición operacional, el tipo de variable, si es que es categórica o si es que es numérica. Y bueno, dentro de ellas ya se dividen en otras cositas que serían las escalas y también en la forma de medición. Respecto a los procedimientos, es cómo ustedes van a recolectar esos datos. Como les dije, puede ser a través de historias clínicas que ustedes se pueden apersonar, claro que con previa autorización también de tanto del servicio donde quieren realizar su o ejecutar su trabajo de investigación, como también con la autorización tanto del servicio como del doctor con el que estén realizando el estudio, para poder observar las historias clínicas y dependiendo de las variables que ustedes han visto convenientes poner o incluir en su trabajo de investigación, ir recolectando esas en una ficha de recolección que ustedes mismos lo pueden generar en Excel. O también puede ser de forma a través de encuestas, que puede ser presencial. Ustedes rellenan o hacen como una especie de balotario en el que ustedes van a ser los encuestadores y pueden ir a las personas, en este caso a los pacientes, o su público objetivo para irles preguntando y ustedes lo van rellenando, o también las encuestas online, que son las que mayormente se están realizando ahora, que sería a través de Google Form. Y también se debe de especificar la validez de los métodos empleados. Algunas veces cuando se hace la recolección, por ejemplo, me acuerdo que había uno de algunos estudios que querían ver la prevalencia o los factores asociados o la sintomatología de algunos problemas mentales como el estrés, la depresión, la ansiedad. Habían unos cuestionarios específicos para ellos. Esos cuestionarios específicos, si ustedes quieren abordar determinados temas, tienen que buscarlo y tienen que referenciarlo en la parte de procedimientos y también adaptarlo. Y ya en la redacción tienen que poner cuánto es su validez, su alfa de Converse, etcétera. En el análisis de datos, esto es ya una vez recolectado todos estos, al formar su base de datos, tienen que emplear ahora paquetes estadísticos para realizar el análisis. Entre los paquetes estadísticos más utilizados está Stata, sin embargo Stata es de paga, el que es gratuito sería R, que utiliza más un lenguaje de programación,
En cambio, Stata utiliza más funciones. También hay otros programas como el SPSC o también el Minitab, que en realidad esto la mayoría de veces también tenemos, cuando ustedes están realizando su investigación, también pueden tener sus asesores metodológicos que también los pueden apoyar en el análisis de datos, correr toda esa data con el paquete estadístico que ellos estén utilizando. Ahí van a, más o menos en esta parte, van a describir lo que se va a realizar, las pruebas estadísticas que van a utilizar, una prueba de T, una prueba de Chi, o si es que va a ser un análisis univariado, bivariado, las variables que se van a cruzar, porque para hacer un análisis se tiene que cruzar determinadas variables, no solo una, y eso ya requeriría en un análisis bivariado, o también puede ser multivariado, y el nivel de significancia empleado, que mayormente todos utilizan el nivel de significancia de 0.05 o un intervalo de confianza del 95%. Aparte, en la metodología tenemos que incluir algo muy importante que quizás generalmente, no, en realidad sí o sí tiene que ir, serían los aspectos éticos. Esto normalmente antes de que ustedes ejecuten su artículo de investigación, tienen que hacer un proyecto de investigación. Y este proyecto, si que ustedes van a realizar cualquier tipo de encuesta o cualquier tipo de intervención en población humana o también en animalitos, tiene que pasar y ser aprobado por un comité de ética. Puede ser los comités que estén en los hospitales o los comités de algunas clínicas. Algunas universidades también tienen sus comités de éticas que tienen que ser aprobados o también pueden presentar algunas observaciones y ustedes lo tienen que levantar y mandar nuevamente para que sea aprobado. Aparte, hay algunas veces en que se le tiene que hacer un consentimiento informado a los pacientes. Mayormente esto se utiliza en algunos ensayos clínicos autorizados o también en los casos clínicos o reporte de casos, series de casos, en los cuales se les tiene que decir de que toda la información recopilada va a ser netamente para fines educativos, científicos, que no se van a divulgar netamente por persona. También que sus nombres van a ser vetados. Nadie va a saber los datos extraídos son de tal persona. Se va a dar esa confidencialidad al paciente para que sepa de que ante tal caso él no va a ser reconocido, porque algunas veces también pueden sentir un poquito de pudor respecto a los datos que están proporcionando. Entonces, en el consentimiento informado recae ello. Es algo muy importante que se tiene que también realizar. Y aparte de eso, se tiene que decir si es que los beneficios de aquella intervención que se está realizando van a ser, van a beneficiar, valga la redundancia, al paciente, o si es que se va a presentar algún tipo de riesgo, cómo ustedes lo pueden controlar. Eso sería la última parte de los métodos, que serían los aspectos éticos. Y eso podemos observarlo acá también, en este. Justo en esta parte están especificando el diseño y el tipo de estudio. Acá dicen que es cuantitativa, de tipo observacional, de tipo de cohorte, retrospectiva que se va a realizar antes, y va a ser analítico. Y acá también detalla más o menos la población, que serían los pacientes que están siendo dados de alta o que han fallecido tras ser hospitalizados por infección confirmada por el SARS-CoV-2 y también especifican el área. En este caso sería el Hospital Simón Bolívar y también el tiempo, espacio y tiempo, en el periodo comprendido del 1 de junio al 31 de agosto de 2020. Eso estaría su población, su diseño y su población. Ahora, de esta población del Hospital Simón Bolívar, ellos están, bueno, aumentando un poquito más, pertenece a la red de Cajamarca, que fue declarado hospital COVID, etcétera, y también de su capacidad resolutiva. Y más o menos acá se incluyen los criterios de inclusión y exclusión. Las inclusiones que van a incluir pacientes que tengan una edad mayor o igual a 14 años, que hayan sido ingresados por hospitalización, pero que hayan sido casos confirmados de COVID a través del PCR, etcétera. Y también incluyen los criterios de exclusión, que es las personas que no tengan un registro completo, no se les va a incluir en el estudio, a mujeres embarazadas tampoco, etcétera. Acá otra parte que también les expliqué es la recolección de datos. Esto fue a partir de registros de las historias clínicas en los cuales ellos armaron su propia base de datos, su
fichita de recolección de datos, mayormente se hace en Excel, con las variables que ellos vieron pertinentes, y lo empezaron a rellenar y extraer de estas historias clínicas. Y bueno, también pusieron más o menos cómo calcularon el tamaño de muestra o el cálculo de la potencia estadística que, bueno, tomaron como referencia a un estudio anterior, como un punto de corte también dentro de su estudio. Acá también están las variables que ellos vieron necesarios incluir. Pueden ser variables sociodemográficas, como también variables clínicas o hasta variables que puedan ser de laboratorio o de exámenes auxiliares, etcétera, que ellos han visto pertinente y que lo han incluido. También han determinado cuál es la variable principal, en este caso la dependiente, que es letalidad por COVID-19 y lo que se va a más o menos evaluar como outcomes, que sería la hospitalización y el seguimiento. Y también más o menos cómo fue la recolección de datos, que también aparte de recolectarlo de las historias clínicas, también han utilizado algunos sistemas epidemiológicos como estos que se pueden observar. Y que todo esto ha sido procesado y bueno, también formado la base de datos en Microsoft Excel. En el análisis estadístico ya se tiene que poner el paquete estadístico que se está utilizando. En este estudio se utilizó Stata, se especificó cuáles fueron las variables a cruzar, también más o menos cómo se iban a expresar esas variables, como frecuencias, porcentajes, las pruebas de hipótesis, en este caso utilizaron chi cuadrado, Fisherman, Whitney, si es que fue un análisis univariado, bivariado, multivariado, se tiene que especificar todo ahí en el análisis estadístico. Y justo lo último que les había explicado, las consideraciones éticas, que esto fue aprobado por un comité de ética, en este caso lo pasaron en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, y ustedes tienen que anexar acá el código con el cual fue aprobado su trabajo, en este caso su proyecto, y que también fue aprobado por PRISA por ser un trabajo en COVID, y que no están recurriendo ni repercutiendo en nada a la salud de los pacientes. Todo esto sería la parte de métodos y está bien explicadito de una forma concisa porque otras personas, si es que también tienen una base de datos, se puedan guiar y puedan reproducir el estudio bajo su contexto. Ahora pasaremos a la sección de resultados, que en realidad se podría decir que es ¿cómo se dice? La piernita, es lo más importante de su artículo científico. Estos resultados ustedes van a reportar los hallazgos que han tenido en su estudio. Es de una forma objetiva, tal cual como ha salido. No tienen que modificarlo y bueno, tampoco tienen que poner ningún tipo de juicio personal ni ninguna interpretación. Es poner tal cual lo que está. Debe de ser breve, preciso, claro y completo y también debe de ser escrito en pasado. Y bueno, esto va a incluir la descripción de los participantes de forma general, los datos descriptivos, los factores sociodemográficos, clínicos, etcétera, los resultados principales, los resultados secundarios también. En cuestión de estos resultados, vemos de que tienen que estar en relación con los objetivos. En los objetivos ustedes van a tener un objetivo general que va a responder a su pregunta de investigación y objetivos específicos que van a ser una parte de que los van a apoyar a llegar al objetivo general. Todo eso tiene que estar explicado y también presentado en la parte de resultados. Algunas veces estos resultados pueden contener mucha información que ustedes no lo pueden sintetizar en un párrafo. Es por ello de que en esta parte se tienen que utilizar tablas. O también se puede utilizar figuras, pero mayormente en nuestro contexto en ciencia de la salud utilizan tablas, que les va a permitir organizar de una forma práctica datos numéricos. Y bueno, que también va a ser de una forma, va a permitir una visualización de esa data al lector que le va a permitir comprender de una forma más fácil y también poder analizar todos estos resultados que tenemos en nuestro estudio. Esto debe de ser también de una estructura simple y clara, y las tablas, así igual como las figuras, deben de tener un título en específico que ustedes al leer deben de comprender inmediatamente y que no deben de apoyarse a leer todo el artículo para que puedan entender esa tabla. Entonces acá vemos las tablitas. Acá en cuestión de la sección de resultados, están poniendo, como les dije, una descripción de los pacientes, que en este caso fue el total de pacientes que incluyeron, de acuerdo a su cálculo de tamaño de muestra, que fue 225 pacientes.
También se describió los factores sociodemográficos, en este caso la edad, quienes fallecieron, el sexo masculino o femenino, si es que eran solteros, casados, si es que también completaron la secundaria o no, etcétera. Que también puede estar reportado una parte de, pero que lo más recomendable es que esté sintetizado en una tabla. Como pueden observar, acá si ustedes solitos leen de por sí, ya entienden que van a observar en esta tabla las características sociodemográficas y clínicas de estos pacientes hospitalizados por COVID-19 en el Hospital Simón Bolívar en Cajamarca durante el periodo de junio y agosto del 2020. O sea, sin leer todo el artículo, esto ya les dice más o menos qué es lo que van a encontrar descrito en esta tabla. Y ustedes pueden ir observando cuántos son los resultados, que también acá se puede ver su valor P, en el cual ustedes pueden discernir también, aparte de lo que han dicho los autores, si es que es significativamente estadístico o no. También pueden ver sus promedios, en realidad todos estos son promedios, pueden ver los promedios y también algunas veces sus medianas con sus rangos intercuantílicos. Y posteriormente algunas cosas que vean ustedes importantes, también lo pueden ir especificando acá de una forma concisa. Algo que recalcar es que en los resultados, cuando ustedes introduzcan sus tablas, también tienen que referenciar las tablas. En este caso estábamos hablando de las características sociodemográficas y ellos incluyen que lo demás pueden observar en la tabla 1. Acá hablan solo de algunas variables, sin embargo acá podemos ver de las demás. Solo hablaban de un promedio de edad, acá hablan ya de los grupos etarios, solo hablaban del sexo masculino, ajá, pero acá ustedes en la tabla pueden ver también el femenino, el estado civil, casado, conviviente, viudo, divorciado, el grado de instrucción y si es que tienen seguro, el tipo de seguro social que tenga. Aparte también, dependiendo de la revista, como máximo ustedes pueden incluir entre figuras y tablas 6. Algunas revistas ponen menos, otras revistas pueden poner más, dependiendo de la extensión de trabajo. En este caso, ellos habían incluido la tabla 1 como una que referenciaba las características sociodemográficas y clínicas. Otra tabla 2, que ya está más netamente las características clínicas. Otra tabla 3 que sería ya en los análisis tanto único como multivariados. Y hasta acá ponen las figuras. Algo que recalcar que ustedes pueden observar entre las tablas y las figuras es que las tablas tienen su título, y algunas especificaciones lo pueden tener acá, como más o menos explicar qué significan los acrónimos, o también algunas veces especificar si es que había un tipo de sesgo, si es que había un tipo de inconveniente en algunas partes, que lo escriben acá, en el pie de página de la tabla. Sin embargo, en las figuras ya no ponen el título arriba, sino ponen el título abajo, y más o menos especificando de qué es lo que trata. Al igual que las tablas, las figuras tienen que tener su título de forma concisa, breve y que se entienda al leerlo directamente sin necesidad de que lean todo el artículo. Y bueno, acá la discusión, que sería la siguiente sección, va a ser de un estilo argumentativo, que van a tener que realizar comparaciones, ya sea de trabajos que tengan resultados similares o resultados que contrasten o tengan algunas diferencias. Ahí tienen que también citarlos, que es importante citarlos, y comparar también en base a nuestros resultados principales y en nuestros resultados secundarios. Aparte, en la discusión ustedes tienen que especificar las limitaciones que han observado en su estudio. Mayormente estas limitaciones se recaen en el ámbito metodológico, si es que no alcanzaron un buen tamaño de muestra, su potencia no fue su potencia estadística no fue buena, si es que al momento de ejecutar tuvieron algún tipo de sesgo, si es que también al final de ejecutarlo se dieron cuenta de que el tipo de diseño no era el mejor, y también pueden recomendar a futuras, bueno, como recomendaciones para futuras investigaciones de que pueden optar por otro tipo de diseño que se les acople mejor, evitar determinados tipos de sesgos, aumentar el tamaño de muestra, etcétera. Y también en esta parte de la discusión vamos a tener las conclusiones, que ahí se podría decir que terminaría todas las secciones importantes del artículo original, en el cual con las conclusiones vamos a tener de una forma breve y concisa la respuesta a nuestra pregunta de investigación original. Esto quiere decir al objetivo general y también una respuesta a nuestros objetivos específicos.
Y bueno, vamos a ver del ejemplo. Esto sería la discusión. Mayormente en el primer párrafo como que hablan un poquito de nuevo de la cantidad de pacientes que han incluido en su trabajo. Sin embargo, ya después, posteriormente ya lo comparan con otros trabajos. Acá comparan algunos con UEDA y lo tienen que referenciar que tuvo un porcentaje de fallecimientos tal en un departamento, en este caso en Tacna. Sin embargo, como que acá ya está refutando de que su resultado fue similar a este, pero fue diferente a tal. Acá ustedes también pueden ser un poco especulativos. Sin embargo, en la introducción sí tienen que poner las cosas tal cual como son. En la discusión pueden especular un poco. También tienen que buscar bastantes referencias para que hagan en el estilo argumentativo el contraste y la comparación entre sus resultados. Y siempre guiándose de los objetivos generales y específicos que ustedes han planteado, para que no se desvíen del tema. Y también en base a los resultados que ustedes han tenido. A ver, acá casi en los últimos párrafos de la discusión ya tienen que ir poniendo las limitaciones. En este caso, el trabajo menciona de que tuvo un sesgo de información, que también fue en un solo establecimiento, por lo que no se puede generar o hacer alguna inferencia ni extrapolar. También que el diseño que ellos utilizaron, que fue una corta respectiva, brinda una posibilidad de ajustar los desenlaces, pero que también encontraron variables confusoras, por lo que en futuros trabajos deberían de tener en mente esas variables. Y también al final ya pusieron las conclusiones. Y acá ponen justo, finalmente se concluye que, y esto respondería a tu pregunta de investigación y a tu objetivo general. Posteriormente, estos serían las secciones importantes. Sin embargo, al final también algunos artículos incluyen la contribución de los autores, si es que fue financiado o no. En este caso, si fue financiado por la Direza de Cajamarca. Si es que hubo algún conflicto de interés entre los autores, acá dijeron que no. Y posteriormente las referencias bibliográficas que en Ciencias de la Salud tiene que seguir con el reglamento de Vancouver y que ustedes para poder referenciar pueden utilizar diferentes programas como el Sotero, que justo tengo acá, o también como el Mendeley, si es que tienen dinero o sus universidades. En este caso creo que San Marcos tiene acceso a EndNote, que normalmente es de paga, pero ellos le dan por el acceso institucional, etcétera. Entonces, son cositas que deben de tener en cuenta en cuestión de la redacción de su artículo original. Así también lo que les propuse fue la estructura que mayormente se utiliza. Sin embargo, también pueden guiarse de otro, que sería de la declaración Stroh, que igual sigue con las secciones, con la introducción, métodos, la discusión y los resultados y discusión, pero que acá más o menos le dan de una forma breve qué es lo esencial que tiene que tener cada partecita. Así que también sería óptimo que cuando ustedes estén desarrollando su proyecto y posteriormente su artículo de investigación, también tengan en mente las recomendaciones que le dan esta declaración de Stroh, que sería netamente para estudios observacionales. Porque para otros tipos de estudios también hay otras declaraciones. Por ejemplo, para reportes de caso está en la guía CARE, para los observacionales que estamos presentando sería la guía Stroh, para experimentales sería la guía START, etcétera. Entonces, ahí terminaría la exposición respecto al artículo original o primario. No sé si es que tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a las partes que les he mencionado. Estoy dispuesta a responderlas. Así que chicos, les espero prendiendo quizás su micrófono para que puedan preguntar o quizás escribiendo en el chat. Bueno, muchas gracias Andrea por esta ponencia y recordarle a los chicos para que llenen el post-test de los certificados y si tienen alguna pregunta también tienen estos minutos para darlas a conocer.
Listo, chicos, viendo que no hay preguntas, espero